Así logramos maestra, otra que le encargamos que para darles un desahogo. Ok, el objetivo de esta clase es que nosotros podamos reconocer e identificar cómo entendemos y cómo vivimos este concepto. ¿Vale? ¿Cómo ves este concepto? Velo por amor. Que pues ya es muy rentable este tipo de terapias porque para los que llegan por amor pues viene generalmente son los problemas que más se manifiestan. Entonces, bueno, vamos a explicarlo primero desde la parte biológica o instintiva. ¿En qué consiste esto? ¿Vale? Vamos primero a hablar acerca de un autor que se llama John Bowlby. Y él nos habla acerca del apego. Entonces dice que de manera instintiva nosotros tenemos un apego hacia las personas porque el ser humano nace en un estado de indefensión. ¿Qué quiere decir? Que el bebé cuando nace, ok, entonces este pequeño nace en un estado de indefensión porque no puede cubrir ninguna necesidad. Entonces va a ocupar de un cuidador para poder sobrevivir. Y a partir de, John Bowlby explica que el apego es un vínculo que se va a dar y que es de manera instintiva y como un medio de sobrevivencia. ¿Vale? Entonces, bueno, el pequeño se va a fiar de diferentes formas para poder garantizar que sea cuidado y entonces este cuidado lo mantenga activo. ¿Cómo? Bueno, una forma de comunicarse es el llorar. A partir del llanto, el bebé va a comunicar como una necesidad y se va a hacer cubierta. Por eso es que el llanto del bebé es como un llanto muy agudo y muy molesto. Porque al ser tan molesto, lo que busca es que se cubra esa necesidad, que no sea algo que puedas ignorar. Que no sea algo que puedas ignorar, sino que forzosamente este llanto te obliga a cubrir su necesidad. También habla acerca de la sonrisa. Dice que la sonrisa va a ser todos estos son como las formas de comunicación que tiene el pequeño. Y la sonrisa va a ser una forma de comunicación que va a hacer que conecte con esos cuidadores y que entonces estos cuidadores se encarguen de cubrir sus necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, tiene diferentes formas, pero estas van a ser las más comunes. El llanto y la sonrisa como un medio para permanecer y sobrevivirse. Pero esto va a generar un apego. Y este es el vínculo natural. Este es un vínculo natural. ¿Vale? Porque el pequeño necesita sobrevivir. Y entonces es la forma en la que él va a encontrar un medio para garantizar su vida. Entonces, esto va a ser natural. Por eso John Bowlby establece como esto lo va a vivir el pequeño, pero va a ser de manera natural. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a ocupar a otro autor, que se llama Erickson. Y él nos va a hablar acerca de este proceso. Entonces, el pequeño necesita al cuidador para sobrevivir. Bueno, ¿a qué edad
necesita un cuidador de los 0 a los 2 años, que es cuando es completamente dependiente y pues no puede hacer nada por sí solo, no se puede mover, no se puede cambiar, no puede comer, nada en absoluto puede hacer por sí solo. Ya después de esta etapa, pues ya empieza su independencia, porque el bebé a esta edad ya tendría que caminar, ya tendría que aprender a llevar sus alimentos a la boca. Entonces ya como empiezan los primeros logros de independencia, entonces el bebé, el vínculo de apego ya es natural, pero no como sobrevivencia, sino porque ya se generó una relación. Y entonces Eric Fromm nos habla acerca de que cuando el bebé está en este estado, cuando necesita ser cuidado para sobrevivir, dice que se produce una angustia. Va a ser una angustia intensa por la separación del cuidador. Porque entonces cuando se separa, dice que cuando adquiere conciencia de su existencia, es cuando se ve separado del otro, entonces le produce una gran angustia. Porque en un principio les comentaba que el bebé siente que el papá o la mamá, en este caso, es la extensión de él. Pero cuando ya llega a la conciencia de su existencia va a sentir angustia porque sabe que si no es cuidado por este sujeto, entonces puede morir. Y esta angustia es natural, porque pues sí necesita que muera por él. Entonces dice que ya se consciente de su existencia y él pone en qué concepto y de su separatividad, que si lo vemos en otro término que conocemos un poquito más, es de individualidad. Pero esta angustia de que mi fuente de seguridad, que en este caso es a mi cuidador, se vaya, es cuando yo soy un ser indefenso, cuando hay una indefensión, cuando no puedo cubrir mis necesidades. Aquí, en esta etapa, necesito. Pero cuando ya tengo un nivel de independencia, entonces no tendría por qué surgir esta angustia, porque la necesidad o todo lo que yo tengo que cubrir ya lo puedo hacer por mí. Pero si esta angustia permanece, entonces Eric Fromm dice que uno de los principales problemas que se dan para que la persona pueda amar es que no acepta su separatividad. Al no aceptar esta separatividad, al no aceptar que su existencia no tiene que depender de otros, sino de sí, entonces va a generar ¿qué? Una angustia excesiva cuando la fuente. ¿Qué le da el cuidador al bebé? Seguridad, ¿qué más? Amor. Pero ¿cómo se decir, Teo? Seguridad, ¿qué más? Amor. Amor. Afecto, ¿no? Afecto, atención, protección. Al cubrir sus necesidades, esto se genera. Seguridad, afecto, atención, protección. Pero, por eso les decía, cuando este sujeto prolonga el estado de necesidad, porque aquí algo que tenemos que entender es que nosotros estamos en un estado de interdependencia.
No podemos ser completamente dependientes, pero tampoco completamente independientes. Sí necesitamos estar en estas dos partes. Acuérdense que la tanatología, como está basada en la naturaleza, entonces en la naturaleza siempre se habla de dualidad. Y la dependencia y la independencia es una dualidad. Entonces, nosotros como especie somos seres interdependientes. No somos una especie solitaria, nosotros somos una especie psicobiosocial. ¿Qué quiere decir? Que sí dependemos de un grupo para sobrevivir. Hay otras especies que no, por ejemplo, los tigres son especies solitarias. Los lobos son especies que están en manadas, pero nuestra especie es una especie social. Entonces, yo sí tengo que estar en estas dos. Pero en este proceso, yo me quedo aquí, en la necesidad. Entonces, cada vez que el objeto amado se va, ¿qué se produce? Angustia. Cada vez que mi fuente de seguridad, afecto, atención, protección, y además de que esto puede que esté completamente distorsionado, porque es como la idea que se genera o la sensación que se genera, porque hasta mujeres que son violentadas sienten esto. Como esta seguridad, esta protección y atención y protección. Entonces, esta es porque se generó una necesidad. Entonces, lo primero que tenía que desarrollar el sujeto o una habilidad después de pasar de este periodo de necesidad era aprender a estar solo, aislado. E identificar sus necesidades. Y desde ahí socialmente ya tenemos un serio problema. Porque entonces nos enseña a buscar nuestra mediana. O sea que el estado natural es en ese aislamiento natural y necesario identificar las necesidades propias. Ajá. Es que vamos, socialmente, o lo que nos ha impuesto el sistema de creencia social, es que el hombre y la mujer tienen necesidades distintas. Esto socialmente, ¿no? Nos dice que el hombre tiene una necesidad distinta y la mujer una, pero no. Biológicamente, o Nosotros no tenemos necesidades distintas. Tanto la mujer como el hombre tienen la misma necesidad afectiva, evolutiva, en todos los aspectos tienen la misma necesidad. Pero la sociedad nos ha impuesto, por ejemplo, nos ponen un rol, ¿no? Y nos ponen lo que el hombre debería de ser y lo que la mujer debería de ser. ¿Qué debería de hacer el hombre en una relación? trabajar, proveer, proteger. ¿Qué más? Respetar. Respetar. Ser fuerte, Caballeroso. es que también fuerte, autoritario, creo que es como Pero fuerte y formal. que sea fuerte y formal. Podría ser guapo fuerte. Sí, ¿Qué más? Sin ¿No dinero. es algo de nuestro padre? Pues que ya lo puso trabajador, respetuoso, Responsable. responsable. Ahí tengo la verdad. Y yo creo que socialmente también a los hombres les está catalogado de insensibles. Sí. Ellos tienen que ser como más lógicos, ¿no? Ajá. En lugar de sentimentales. Así es. Más racional. Como resolver Tiene que saber resolver también. Claro, pues no como Carpintero, plomero, albañil, Jardinero. refaccionista, mecánico, principalmente. Borracho. Si no, ¿para qué? ¿Y no para qué? Raquel, borracho. borracho, infiel,
Bueno, no, eso no lo decimos socialmente. Nos gusta así, pero no lo decimos. Pero no lo decimos. Entonces, estas son las características sociales, ¿no? Y las de la mujer, Ama de casa. sensible, la cuidadora de los niños, doctora, maestra, cocinera, costurera, psicóloga, Maestra de regularización. maestra, Que sepa contener, que sepa administrar. lavandería, paciente, Sumisa, callada. Sí, sumisa, fiel hasta la muerte. ¿Cómo? Fiel, fiel hasta la muerte. Es puta. ¿Qué más? Planchadora de cuando. No, ese tiene que planchar poco. De ropa, lavandera. Sí, sí, también. Si plancha mucho, es un problema. problema. Yo creo que también socialmente a la mujer se le ha catalogado como si no tuviéramos oportunidad de buscar como metas propias o metas personales que no incluyan ni a familia ni a pareja. Ni nada. Es muy mal no visto. puede ser individualista, ¿no? Porque si no es egoísta. Ajá. Porque su proyecto de ella tiene que ser cuidar a la familia. Es como hacendosa, recatada. Ahorita ha disminuido, pero anteriormente hasta no te rías fuerte, siéntate bien, no juegues así, pareces hombre. O sea, todo eso era lo que se imponía. Y les digo, pero naturalmente estas no son nuestras necesidades. Esto es lo que se nos ha impuesto que deberíamos de hacer. Pero esta no es nuestra necesidad. Estás hablando entonces de necesidades como vencer. Ajá. De lo que, vamos, como si ya lo habláramos y quitáramos esta división, esta fragmentación que se hace entre el hombre y la mujer, ¿quién necesita un ser humano? Pues necesita cubrir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo qué? Como comer, dormir. Exacto, comer, dormir, hacer el baño. baño, aseo personal, hacer un lugar de vivir, Metas. desarrollo personal. Deporte, ya sea físico o sexual, ¿no? El afecto es para resguardar los reales de los cuidadores, ¿no? Eso es lo que aquí es donde también Eric Fromm explica que el problema que existe en la forma en la que nosotros vivimos el amor es que el ser humano está buscando encontrar al objeto indicado para amar en lugar de generar la facultad de amar. De hecho, él lo pone como, dice, es como si estuviera un pintor esperando a tener el pincel perfecto para hacer su obra en lugar de aprender a pintar. Porque dice, si yo sé amar, si yo tengo la facultad de amar, yo puedo amar a quien sea, porque es mi facultad.
Pero si estoy esperando al objeto indicado, entonces no puedo amar hasta que llegue el objeto indicado. ¿No? Pero otra vez, ¿en dónde dejo la responsabilidad? En el otro. Dice también como que amar no solo amar a alguien, sino amar como a todos. Ajá. De hecho, él como que en el libro, en el arte de amar, mete mucha analogía de la Biblia, ¿no? Y dice que es, por ejemplo, Jesús, que fue el filósofo del amor, es como que viene a dar esta enseñanza de amor. El mandamiento es amar a todos los próximos como a ti mismo. Pero él encima que es primero entrarlo y así vas a amar a tus próximos. Y el Trump dice, si tú no sabes amar a todos, entonces no sabes amar. Porque lo único que haces es el objeto indicado a aquel que bajo Es que bueno, yo siento que ahí no es, es como que te acostumbres, ¿no? que sirve para enseñar a pequeño a hacer una actividad. Por ejemplo, él está viendo el modelado de una pareja. Él está viendo lo que se da en una pareja. Porque aquí requiere el concepto con la práctica. Porque son distintas, pero el niño en la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 5 años, aprende a partir del simbolismo. ¿Cómo? Aprende a partir del concepto relacionado con la práctica. Entonces él va a aprender lo que es el amor a partir de lo que vive. Porque esa es su práctica, es lo único que conoce. ¿Cómo se van a enamorar de alguien más si no conocen otra cosa en ustedes? De hecho, lo demás que conozcan ni siquiera le va a parecer atractivo. Por eso es que nosotros no nos enamoramos por la química, porque son por los opuestos, porque nos da una chido, ¿no? Nos enamoramos por la práctica del concepto que yo tenía de amor. Ahora ustedes pónganse a pensar la forma en la que sus papás se relacionan, porque ahí es donde va a estar su práctica. Eso es lo que ustedes conocen que es amor y es lo que les va a gustar, porque no ven otra cosa. Son cosas repetitivas. Y sí, por decir, yo no conozco nada de eso. Tú viste, con quien hayas crecido, viste cómo se relacionan. Mi abuelita. Mi vividita. Entonces ahí por eso les decía, Eric Fromm dice que un problema es que nosotros empezamos a practicar antes de tener la teoría acerca del amor. Y les decía, lo primero que es que tenemos que entender que nosotros tenemos que generar la facultad de amor en lugar de estar esperando a ver qué nos da o que llegue de lo que te indicado, porque aparte de lo que te indicado es acorde a lo que tú viste en tus prácticas. Entonces desde ahí te vas a enamorar. Y les decía, ¿y qué va a suceder cuando llega la ruptura? Porque el amor no existe.
El amor es una serie de conceptos. Lo que es, algo que existe y que es, no cambia. No cambia ni por la nacionalidad, no cambia. Si vamos, hablamos de cabello, el cabello tiene características específicas para considerarse cabello, ¿no? Y aquí en China el cabello es cabello, y aquí en India el cabello es cabello. El amor. El amor aquí nosotros lo practicamos de una forma, en China de otra forma, en Italia de otra forma, pero no es el mismo. Porque este es un concepto. No es real, el amor no está, este es un concepto. Y depende de tus conceptos, es lo que tú vas a practicar de acá. Pero no está. Si yo les preguntara, a ver, díganme qué es el amor, cada uno va a sacar sus conceptos. Pero no lo pueden describir como algo porque no existe. Pero bueno, es que, o sea, sí te entiendo, pero yo tengo una duda, ¿no? Entiendo. Entonces, O sea, por decir, tú, a lo que tú dices, tú tienes una creencia, un concepto del amor por lo que viste en tus papás, ¿no? Ok, eso está bien entendido. Pero tú llegas a la madurez, o sea, tú también eres consciente, te vuelves un adulto. Y por ejemplo, si yo con ella fracasé en el amor porque le pegué y la engañé, pues obviamente con Abigail ya no lo voy a hacer para que ya no fracase esa relación. Pero otra vez, para que un sujeto, porque si fuera así de sencillo, todos cambiarían. Para eso tuviste que haber hecho un proceso para decir que realmente lo modificaste. Y tendrías que, de hecho, saberme describir el proceso que hiciste para aprender a hacer eso. Si no, entonces solo se queda en la fantasía de ya lo hago distinto. O solo yo creo que es O solo distinto, yo creo ¿no? que es distinto. Pero ya va pasando el tiempo, porque hay dos etapas. Esta que es la del concepto y una previa que es la química, la bioquímica del cerebro, que es el enamoramiento. ¿No? Aquí es donde segregan los mismos neurotransmisores que segrega el que está drogado. Dopamina, serotonina y oxitocina. Estos neurotransmisores son los mismos que generan la mayoría de sustancias, de drogas, ¿no? De sustancias que alteran los estados de conciencia. Esto es algo químico, ¿vale? Esto sí es algo químico, ¿no? Y que se va a dar porque en el enamoramiento lo único que el ser humano busca es la reproducción. Un placer. Sí, es la reproducción, es el proceso químico que se va a dar. Pero esto se termina, porque como a todo el cerebro se acostumbra a los neurotransmisores de reproducción, vale. ¿Y el enamoramiento cómo se da? ¿O cómo surge? Por la atracción. Porque tú, bueno, bueno, y lo que yo entiendo hablan de, pues todo lo que consiste la, ¿qué? Dopamina y todo eso, pues son sustancias que igual salen reflejadas cuando uno se droga, ¿estás de acuerdo? Pero cuando uno se enamora, pues no estás drogado. Los abrazos producen oxitocina. ¿Los abrazas? Sí. O sea, ciertas actividades producen estos mismos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, en abrazo se produce esto. La dopamina se produce al ver a la persona que te atrae, porque de manera fisiológica la atracción sexual va a producir dopamina. Pero esto lo vas a producir, por eso les decía, este sí es general y este sí es nato. Pero el único fin de este es la reproducción sexual. De los 6 a los 18 meses, lo único que tienes es pura atracción sexual. De los 6 a los 18 meses. Ajá. Es todo el químico que se produce. Después de ahí, esa va a disminuir, porque tu cerebro se va a acostumbrar a las cantidades de dopamina, serotonina y oxitocina que produce, y entonces es cuando viene que es cuando, si habláramos de una manera sana de un concepto de amor,
es cuando en este se tiene que construir algo, pero no se construye. Entonces, después del enamoramiento, digamos que se pasa al amor de acuerdo al sistema de creencias que tiene. Exacto. Entonces ya empieza todo. Y ahí es cuando ya no es ni un proceso biológico, sino ya un proceso de necesidad. Las necesidades que están determinadas de acuerdo igual al sistema de creencias. Exacto. Porque este sistema de creencias te demanda que vivas. ¿De para qué trabajas si de todas maneras tu dinero es tuyo? Entonces la construcción, digamos, habla del amor es mantener un proyecto común y digamos que, bueno, como dijiste, como construir de acuerdo a ese proyecto común y todo lo que eso demanda. No sé, compromiso, a lo mejor los acuerdos que se hacen en pareja, o sea, como, pero no es como en las películas, porque la verdad, por ejemplo, a nivel personal, yo tengo mucho eso de las películas, me hace daño ver las películas, porque entonces yo lo que espero es un amor romántico, eso de las películas que te alcanzan en el aeropuerto y bla, 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 bla. Pero realmente no tiene nada que ver con un amor ni real, ni maduro, ni nada que exista. No, y vamos otra vez. Cuando uno empieza como a generar como cierta noción, ¿no?, de lo que necesita y se lo empieza a dar, también tendría que cambiar la forma en la que se relaciona con una persona. Y por ejemplo, Walter Rizzo, en el libro de Amar o Depender, él marca mucho que nosotros no tendríamos que estar con una pareja solamente por lo que sentimos. Porque si tú le preguntas a la persona, bueno, ¿por qué estás con? Porque lo quiero, o porque la quiero, porque lo amo o la amo. Y es que tiene que haber algo más. Porque nosotros no somos ya nada más seres biológicos, ¿no? Seres instintivos. Nosotros en todo este proceso hemos vuelto a este concepto pues algo más desarrollado. Entonces, él dice, tiene que haber más. O sea, tus ideales tienen que empatar con los ideales de la otra persona. Porque si tú y esa persona no comparten los mismos ideales, va a haber problemas. El sistema de creencias también tiene que ser parecido, ¿no? Las cosas a lo mejor por las que tú pienses, luches o promuevas tienen que ser similares. Pero nosotros no lo damos a eso, solamente nos damos al proceso químico de lo que yo siento. Y además que como seres que no tenemos, no superamos esta separatidad y no tenemos como esta fuerza para estar de manera en soledad y poder cubrir nuestras necesidades, nosotros somos bien fáciles de condicionar. Como a las ratitas, como a las ratas. Las ratas las condicionan, ¿no? A nosotros nos condicionan con eso. Y a ver, no me mandes mensaje. Mándamelo durante cierto tiempo y quítame, voy a andar como a las ratas cuando les quita en el condicionamiento de las ratas. Lo que hace es que se les, a partir de una necesidad, que es el hambre, se les obliga a seguir un laberinto, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en ese proceso de condicionamiento es que bajas a la rata al 20% de su peso. Y entonces el hambre va a hacer que no obedezca. Pero en ese proceso donde está en abstinencia de alimentos, se pone bien violento. Muerde, roba de todo, y a nosotros nos pasa lo mismo. A ver, quítame el mensaje de buenos días y me voy a estar hasta mordiendo una chichi porque ya no me manda el mensaje. Es para construir una versión sana del amor. Lo primero que se tendría, bueno, no sé si se tenga que, pero lo primero, digamos, que a considerar es que yo identifique mis necesidades y desde esa, digamos que conciencia o ese reconocimiento de qué necesidades tengo,
incluso ver ni siquiera como pareja, sino qué individuo puede empatar, ni siquiera cubrir mis necesidades, con quién yo puedo compartir eso que yo quiero. Pero la prioridad sería entonces mi necesidad personal, mi necesidad individual, y más en eso, entonces empezar la construcción de lo demás. Y de hecho desde ahí la elección, porque les decía, si nosotros lo dejamos solamente este proceso que es el bioquímico, que es el instintivo, y yo elijo con entonces voy a tener el resultado de este, porque aparte en como mi cerebro está produciendo tantas sustancias, no razona de la misma manera. Entonces, más que lo que siento, es lo que necesito. ¿Qué necesito yo para esto? De lo que no me puedo olvidar o lo que no puedo dejar de lado es el desarrollo personal, el ser un ser humano. Entonces, es el que tendría que ajustarse para yo poder elegir. Para poder yo elegir en soledad. Pero les decía, si un sujeto no procesa el periodo, supera el periodo de angustia que implica la separabilidad, entonces cualquier persona va a tener dominio, quien sea, porque con tal de sentirse acompañado y de no cubrir estas necesidades, aquí nos hace, por ejemplo, las afectivas, las sexuales, las económicas, entonces va a ser muy susceptible a cualquier persona. Pero en sí el problema no es la persona que lo trata así, sino que lo que no tolera este sujeto es la separación, el ser un ser individual. En la ruptura de pareja, es el que más trabajo cuesta que sobrepasa el paciente. Porque genera, aparte de tener mucha angustia, lleva consigo mucho dolor. Y si a le añadimos el dolor de una ruptura de un vínculo afectivo, la angustia que produce, porque yo ya no dependo, sino necesito del otro, le agregamos que culpe, ya sea al otro o yo, va a ser bien difícil que se desprenda de eso. Porque la culpa es algo que hace que la persona permanezca. A veces la gente no se va porque siente que el otro le deja. Nada más por eso se queda, porque quiere que se quede apagado. Y es lo único que sostiene. O si yo me siento en deuda, no me voy. Entonces, ¿cómo me voy a ir si todavía te dejo? Porque aparte esto es algo impagable. No te va a alcanzar el dinero, ni los años, ni la vida para pagar algo si te sientes en deuda o endeudas a alguien en una relación. Cuesta un buen trabajo. Por eso les decía, ahí, si el paciente no pasa esto, se va a quedar ahí. Y no va a salir. Aunque sufran la relación, aunque no les guste, aunque se queje y se lamente, no lo puede salir. Porque lo que tiene que pasar es esto. Yo les digo, cuando ya pases este periodo de soledad y te des cuenta que no pasaba nada, ya estás en otro lado. Porque entonces vas a ver que esa idea que tenías de necesitar al otro era la pura idea. Porque no hay, a menos que sí se quede en un estado, por eso les decía, en donde yo ya como adulto permanezca queriendo ser cuidado por otro adulto. Entonces todas las necesidades que yo no cubro y que le pido al otro que cubra, ya son demandas. Ya no son necesidades, ya es una demanda, porque bueno, si eso lo quieres, pues supongo que tú también te vas a dejar. Creo que el otro no puede. Entonces quieres que el otro dé algo que no tú te puedes dar.
Eso es una demanda. Entonces les decía, si hay un, por eso que entra en crisis muy fuerte cuando hay una ruptura amorosa, por ese proceso de angustia y de dolor, a que se vaya esta fuente de seguridad, a que protección, protección. Y si se da en este periodo, porque todavía cuando se da en la idea del desgaste del amor, le duele y todo, pero pues hay cosas que le desagradan en esa relación. Pero si se da en el proceso de enamoramiento, cuando está todo esto, más esto, pues no mucho trabajo. Porque se tiene que desintoxicar químicamente de esto. ¿Cómo? Por eso es que a las parejas no se les habla, no se tiene contacto, nada. Porque tu cerebro tiene que producir este nuevo concepto. En el periodo de escritura no se tiene ningún tipo de contacto, porque el cerebro necesita pruebas para entender que se concluye. Pero si lo sigues viendo, entonces no se va a producir. No vamos a Y si, por decir, si lo sigues viendo y sigues haciendo lo mismo, ¿tarda más o nunca va a pasar eso? puede tener fácil, solamente Que se adapten, hay una adaptación. no lo normalizan, ¿no? ¿Por qué creen que hay tantas personas que ya no son pareja y viven en el mismo sitio? Y si pasan años y no se modifica nada, Así se va. así se queda de por vida. ¿En serio? ¿En serio? Mis abuelos viven así, mis abuelos maternos. Ya no son pareja, separados, ya no son pareja, pero viven en la misma casa. Llevan años así, han de llevar unos 20 años. Pero eso los ha limitado a ya no volver a tener pareja. Exacto, eso es lo que pido, o sea, pero eso afecta a que Sí. tú y yo tengamos pareja, ¿no? Porque todo aquel que se relacione va a terminar siendo amante. Porque a pesar de que no tengan una relación afectiva ni sexual, se tiene una convivencia. Y entonces se tratan como pareja. Porque siguen peleando por las mismas cosas que estoy diciendo. Por la comida, por lo que tienen que hacer en casa. O sea, se siguen tratando como pareja, solamente sin la idea del compromiso que requiere saber lo que pareja. Y la sexual. Pero todo aquel que se mete en esa relación va a terminar ganando. Porque no ha concluido. Como dices, tiene que contar con la familia, con la familia. Porque por decir, a mí me sucedió con el papá de mis hijos, que ya de tanto aguante, ya era de que ya, basta. Y si era así de que en mi cama no vuelves a dormir. Si quieres ir a dormir, así ya. Y se aguantó, yo creo que hace como 6 meses. Ya que vio que de plano ni le planchaban, ni le lavaban, ni le daban de comer, no tenía nada. Fue como que, pero todavía tenía esa esperanza de que no, sí, vamos a regresar. Bajito el peine que aquí estoy con mis hijos, ya me quedo aquí, mamá. Y hasta que pues ya no aguantó como que esa parte del rechazo, ¿sabes qué? Pues ya no. Ahora sí que agarró sus bolsas y se fue. Pero yo ese día sí tuve que salirme. Yo me salí porque también sentí como que era una parte de que te vayas, pero no quiero que te vayas, ¿no? Entonces yo agarré y me salí y ya mejor cuando regresé ya no estaba. Pero sí quería así como que, pues ya, mira, si quieres, yo hago mi vida, pero tengo que seguir por los niños, no por los niños nada. Porque si no, no vamos a continuar. Bueno, Sí, yo no, ahorita se lo puede. entiendo. No pueden. Aunque digan, no, no se puede. Porque sí tiene que haber una ruptura. Y además, imagínense, hasta cuando hablan o se tiene como esa idea de que por los niños, por la familia, entonces, ¿cómo vas a entrenar a tu hijo que no pueda tolerar una ruptura? Que no pueda superar y experimentar el dolor de que las cosas se terminan.
lo débil y vulnerable que lo vas a poner cuando entre en una relación, porque no saben enfrentar esa sensación de que se acabó. Y yo también lo voy a dejar de ver, yo también voy a dejar de vivir con ella, pero ya se terminó. De hecho, tendría que el niño, si le toca eso, enfrentar la sensación de una ruptura. Pero les digo, hasta esa creencia de no, vamos a quedar por los hijos, entonces lo vas a volver a ensuciar con el agua. Es aguante y que tolere, porque no va a tolerar la angustia y el dolor de romper una relación. Y aparte que los hijos como que lo que ven por medio de lo que ven van a hacer. Y si en la práctica ellos notan que tú puedes ir, pues ellos entienden que también se tienen una relación cuando la relación ya no funciona. Pero si no se llevaban bien mal, ¿no? Se trataban bien, pero siguieron juntos de esta manera, no se vuelven a separar. ¿Para qué? Pero sí, es complicado, porque lo que no tolera el sujeto es pasar por esa angustia que provoca la soledad. Cuando la soledad es también parte de la condición humana, así como la compañía, por eso les dice, la tanatología habla mucho de la dualidad, ¿no? Y así como nosotros vivimos en soledad, también en compañía. Por eso es que es el contacto cero. Sí, el contacto cero. Es que es como cualquier adicción, ¿no? Si tú quieres que tu sujeto deje de consumir, tiene que dejar de frecuentar a las personas en los lugares que frecuentaban en el consumo. En el término de la relación es igual. Si tiene que dejar de frecuentar a la persona, pues entonces cómo se desintoxica de la sensación. Porque aparte pasa un proceso en cuestión del condicionamiento. A pesar de que haya como ciertas conductas que generan aversión, cuando el sujeto se retira, esa conducta que genera, una aversión es como algo que rechazas, que repetes, ¿no? Esa aversión pierde su valor. Y entonces cuando se vuelve a tener contacto con la persona, esa sensación ya no se siente. Y vuelve otra vez como al punto cero. De aquí en lo que otra vez se vuelve a dar el proceso de esa conducta no agradable, se vuelve aversiva, pero cuando hay la separación y se vuelven a juntar, ya no tiene la misma sensación. Pierde valor, pierde intensidad. Y entonces eso hace que el sujeto regrese porque dice, bueno, ya no está tan feo como antes. No, solamente perdió intensidad. Se va a volver a intensificar. Pero es bien complicado, porque es complicado convencer a la persona que si bien tiene la facultad de amar, puede amar a quien sea. Y que no necesita ser una persona específica. Porque esta es su facultad. Y entonces, ¿yo cómo me puedo dar cuenta realmente que yo amo a alguien? Es que el amor es una construcción. Puedes estar enamorado, pero el amor implicaría que tú adquieras un compromiso contigo y con lo que tú quieres en esta relación. Aparte, sin el otro, o sea, sin decir, es que yo voy a dar si tú das, es que si tú haces yo hago, no, es tu compromiso. Y lo que tú vas a dar en esa relación es que si la otra persona no lo da o no lo quiere hacer, ese es su compromiso. Entonces, aquí es como tú quieres construir y qué prácticas se van a llevar para que construyas eso que quieres. Porque sentir un afecto por alguien, hasta por los animales sentimos afecto, por las plantas, por muchas cosas. Si tú te refieres al sentimiento, ¿sí?
Bueno, es que voy a poner un ejemplo, ¿no? De mi vida. Ahorita que venimos para acá, mi hija se metía a la escolta, ¿no? Y hoy fue la ceremonia y todo. Y su mamá me manda unas fotos, ¿no? Ha agarrado la mañana así como de mandarme cosas y así, me manda, ¿no? Pero me las manda y abajo me pone un reclamo, ¿no? Me dice, es que te vale madre, dice, nunca estás presente en las cosas importantes de la niña. Y me dijo muchas cosas, ¿no? Y me dijo, no te mereces el amor de la niña porque tú eres un papá ausente. Y me saqué de onda, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor realmente sí yo no amo con la intensidad que yo digo amar a mí. ¿Pero qué es lo que tendrías que hacer? Porque ella dice que no soy delicado. O sea, ella me da a entender que si ella no me lleva a Saigué, yo no veo a Saigué. Si ella no me notifica cosas de Saigué, yo no estoy enterado. O sea, cosas así, ¿se me entiende? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo que Ah, ¿por qué tú no preguntas o así? No, o sea, sí pregunto, pero pues también no le doy como que cierta importancia, ¿ves? O sea, mi hija sí me sabía que estaban las tortas y todo, pero pues sí, no le doy ese como seguimiento o esa importancia de decir, bueno, hoy era la ceremonia. O sea, sí platico con mi hija y todo, pero pues sí, yo escucho a mi hija. Pero yo digo, bueno, no creo que sea tan importante el que yo vaya, que yo esté ahí. Pero yo veo los resultados o veo ya el reclamo ya de su mamá, ya es así como de, a lo mejor si yo la cago, ¿no? ¿Pero tú te reclamas también? Pues no, pero yo siento que sale contaminada. A través de su mamá sale contaminada. Porque nadie decir, ves, tu papá no te quiere, no viene, no estuviera chupando. ¿Tú quieres? Becerrita. ¿Y tú quieres hacer eso? ¿Cómo? Pues lo que ella te demanda que compraste de tu. Pues no al 100, porque tampoco voy a estar ya a su disposición de ella, ¿no? Pero o sea, sí, yo he visto que sí se me han pasado estas cosas. Otra vez, es que es tu compromiso. El que tú quieres y con la construcción que tienes que llevar es con tu hijo. Y justo con la que te tienes que dirigir y preguntarle es a ella. Porque ella también la tienes que ser responsable. De si tú no me dices, si tú no me lo comunicas, quédate. 11. Ya ella también te tiene que decir. Y si ella no te dice, entonces también es responsabilidad. Porque tú, ¿cómo vas a saber que es algo que ella requiere o necesita? A lo mejor a ella también le vale más que vayas o no vayas. Pues yo pienso que es eso, ¿no? O sea, ya termina la charla, me dice, el Festival del Día del Padre es el 19 de mayo, vienes y cuento contigo, no voy digo de junio. Le digo, no voy a ir, no voy a ir, no merezco el amor de mi hija, no me puse, no me les hice padre, no voy a ir, bye. Y ya, o sea, pero ya hubo un agravio, ¿sí me entiendes? O sea, ya me hizo putar, la hizo putar. Pero, o sea, yo digo. Tiene una conexión, ¿no? Ajá. Yo no voy del mayo, Ahí, por eso te digo, ahí con la que ya te tienes que dirigir. Y más que tu hija ya está en edad, todavía hablamos, no sé, de una niña de 5 años, 6, que no puede tener tanto contacto contigo, pero es con ella. Y a la que le tienes que preguntar es a ella. O sea, tú quieres, ¿qué necesitas? Tú necesitas que te vaya a ver en tu presentación de las cosas. Sí, pero también ella tiene que entender que si estás ocupado, en algunos momentos sí puedes hacer esto y en otros no se puede. Y ella tiene que lidiar con eso. Pero te digo, ese es el compromiso, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Lo que tú te comprometes a dar, pero también la haces dar responsabilidad a tu hijo. Y si no me dices, ¿yo cómo sé que necesitas eso? Yo sé cómo sé que necesitas un abrazo si tú no me pides un abrazo. Y ese es otro error que se comete con la relación, que es como, ¿quién me abraza y le dices o le pides? No, pues es que tiene que saber. Pero, o sea, pues que yo digo, bueno, es algo ya como automático, ¿no? O sea, no te tengo por qué decir, ahí dame un abrazo. Sí, tienes que dar porque si la otra persona no tiene esa práctica, no lo va a dar. Así se tiene que decir, oye, necesito un abrazo. Bueno, yo digo que a lo mejor iniciando la relación sí, pero ya después de 5 años que me vengas con eso o salgas con eso, ya.
pues ya, güey, ya llevo viviendo contigo 4 años y Pero ¿qué Me tiene pides más algo. fuerza? ¿Cuánto llevas repitiendo una conducta? 5 años. Por eso les decía, es que se pide. O sea, sí se tiene que pedir. Y aparte, si quieres que los dos se ponen y nadie ha Exacto. preguntado nunca. Por eso es que se pide. Sin tirar indirectas a María. No, pero por eso es que se dice. no, o sea, yo por eso me puse de ejemplo, o sea, para que no piensen que nos tiramos. Pero sí me Pero sí saqué le de estoy onda. tirando, No, de verdad que no. Pinches negras, no sabes quién eres. No, o sea, sí me saqué de onda, ¿no? Hasta la neta me puse chato en el lugar porque yo dije, chale, ¿a poco sí ha sido bien culero en mi vida, no? O yo, ajá, o digo, hasta lo mejor. No. Mira, creo que eso también depende. La verdad es que el hombre, otra vez, como por rol social, se involucra menos en las actividades de los hijos. Pero, otra vez, tú eres el que tiene que determinar qué compromiso tienes. Pero tú, no por lo que ella te diga, sino por lo que tú buscas de esa relación contigo. Pero no por. Es que no haces esto. Ese es el problema de la mamá. Es injusticia de ella. Por eso te decía, si a lo mejor ella te despertó esta cosquillita de mamá, a lo mejor estoy diciendo de buena onda, pues entonces a ti te pregunto. Cuando tu hija necesita algo. Deja de, o sea, que a lo mejor A veces ya, mija. pues así como cuando yo siempre les he explicado a mis hijas, ¿no? Así como piden dinero, también tienen que decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo me siento aquí así, ¿no? O papá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo te sientes? Papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Porque te decía, ella también tendría que construir. Porque si es otro, ¿no? Por ejemplo, sería más bien, si le está pidiendo a él, la mamá de su hija que tenga atención, hay que ver si es lo que quiere la hija o ella La mamá. fue su carencia de ella. Por eso te digo, tienes que dejar de, o ya no te puedes usar de intermediaria a la mamá. Ya es, y hasta cortas con eso. De oye, mira lo que necesito, que me lo diga ella. No tú. Porque mi relación y el compromiso que yo tengo. O sea, es que mira, es real, o sea, yo tengo una relación así con ella. O sea, ella me manda mensaje cuando no le doy dinero. Ayer me estuvo mami todo el día, yo le doy dinero los domingos. Y el domingo no se lo pude dar. Y todo el día, te lo juro, Raquel, que de 20 mensajes que me mandó, 18 eran pidiéndome mi puto dinero. Es lo que hago. O sea, ya no es otra cosa. O sea, si yo le doy su dinero, de domingo a domingo no me manda mensaje. ¿En serio? Hablas de la tienda, Pero por eso te decía, ya corta, o sea, no, ella no tiene ya nada que comunicarse contigo. A menos que sea algo sí urgente que diga, no sé, mi hija está enferma y necesito decirle o cosas así, pero de ahí en fuera es, pues no. Y bueno, es que, por eso digo, no, primero tendría que tener comunicación, ¿no? Pero si sería ese caso, como lo que te dijo es, pues hubiera que ella me lo conoce. La idea es que si ella se lo diga, ella no me lo diga. ¿Para qué? Para que la corte. Sí, pero si no cortes como ese ciclo, te digo, es tu compromiso. Lo que tu hija quiera y tú quieres esa relación. Y todos vamos a tener lo que damos en una relación. Entonces, por eso es que el compromiso es tuyo, con lo que tú quieres, independientemente con lo que ella dice. Pero amor, pues depende del concepto. Por eso te decía, si dentro de tu concepto, para ti, la forma en la que tu papá se relacionaba con los hijos solamente era cubrir necesidades económicas, así te vas a relacionar. Pues es que ni pero eso si sí, es eso más o ni eso sí. Entonces, ahí es donde yo les decía, esa es la práctica. Yo pienso que a veces de manera muy sutil, ni siquiera nos damos cuenta, pero creo que sí repetimos. Estoy convencida de que sí. Y ni siquiera que lo hagas por elección. Porque ahorita recordando mi elección de pareja, recordando la elección de pareja de mi mamá, recordando mi elección de pareja de mi abuela,
todas son muy similares. Y yo cuando elegí pareja jamás pensé, voy a repetirla. O sea, realmente creo que de manera sutil, sí la vida nos coloca en el sitio en donde quizá necesitamos romper algo, quebrar algo para, no sé, energéticamente se libere, se rompa un ciclo, pueda dar cuenta, no tengo ni idea. Pero De hecho, hasta decimos, yo no voy a hacerlo igual. sí debe ser lo mismo. Pero no porque esa es la tu intención, sino porque lo que les decía, necesitas una práctica. Y no hay una práctica, no hay quien te enseñe una práctica distinta. Entonces, ¿qué necesitamos? Y luego también ahí viene como la culpa, ¿no? Bien, o sea, por ejemplo, bueno, a mí me pasa así mucho con mis hijas, por ejemplo, nosotros como que se cambió, bueno, siempre fue el rol así desde, o sea, yo me separo de su papá, pero el rol siempre fue así como, él era la mamá y yo era como el papá. Pero, por ejemplo, ahorita que yo ya no estoy, ya siento que no es suficiente lograr, no sé, por ejemplo, vamos a plaza y yo quiero comprar y comprar. O sea, yo veo que ahorita ha aumentado. O sea, porque mi forma de amar siempre ha sido como proveer. Y su forma de amar de su papá siempre ha sido afectiva. Y ahorita con la separación yo hasta noto que es más. Como por ejemplo, no sé, he notado eso. Y ahorita estaba buscando y digo, bueno, si él no lo hace, entonces yo la llevo. Como ya la niña le dice, no, no quiere ir a clases, no va. O sea, hoy no fueron así, ¿por qué no? Si es otro día y es, oye, papi, pues si quieres estar contigo, no quiero ir, no va. O sea, yo apenas y también siento que es una parte de estudiar, ¿no? Me voy enterando que han faltado así como muy seguido. La semana pasada, pues digo, bueno, sí, porque hubo como motivo de que me enfermó. Pero semanas atrás yo he visto como esa secuencia. Y ya yo veo como el punto de esa parte del amor, ¿no? Estoy diciendo que mi forma es proveer, dar, comprar, gastar, pero ya siento que no es suficiente. Me siento esa necesidad de, no es suficiente, más. Así sea que le lleve, no sé, un helado, unas paletas, y vamos por esto, vamos por aquello. Y ya luego hago cuenta si me gasto un buen. O sea, no solamente es darse gasto o las cosas que tengo que llevar, sino aparte a ellas. Y por ejemplo, ya después el efecto también me hace sentir mal porque con su papá, o sea, lo entiendo, pero es como que mi cerebro no lo entiende. Yo digo, ¿por qué con su papá sí pueden ser afectivas y conmigo no? Pero después digo, pues es que mi afecto es con el dinero, entonces, ¿cómo me van a ver? Cómprame. Sí, porque tú no practicas el amor. ¿No? Y también involucrarte a la. Pero si cambias tú ese rol, va a ser diferente, ¿no? En cuestiones de que ahora tienes el que tiene que proveer. ¿No? O sea, podría quedar con ese rol, porque otra vez ese rol es social, ¿no? El de la mujer tiene que ver con los hijos, es social. O sea, se puede quedar con ese, es que vamos otra vez, desde ahí está hablando como que está dividida. Como de si yo hago una parte, entonces la otra no me toca. Tienes que involucrar. Si te toca, ajá. No, porque cada vez No, que tú no es que, bueno, no sé a qué se deba, pero puedo entender muy bien a mí, porque yo hace unos años era así con mi hija. Cuando traía unos pesos, bueno, no es que yo también los traiga, ¿no? Pero cuando trabajaba, era más solvente, esa es la palabra, mi hija me veía con signo de pesos. Yo trabajaba los martes, trabajaba en el aeropuerto, pero casi siempre iba los martes a trabajar el viernes. Entonces es el día que pues su mamá descansa, ¿no? Y hubo un buen tiempo en que me iba a dejar a mi hija. que les representen como sus emociones que han tenido con alguna pareja, ¿vale? ¿Colores? Sí, colores. El que tú digas, a ver, con este me identifico. Y van a hacer dibujar o todo lo que ustedes sientan que con su expareja que a lo mejor sintieron ese duelo. Por ejemplo, si quieren dibujarlo ahí enojado, si quieren hacer rayones y nada más, también pueden poner frases, ¿no? De todo lo que no les pudieron decir, todo lo que quieren dejar atrás. ¿Vale? Pero dirigido aquí hacia algún duelo de alguna expareja o de alguien que tengan un duelo de amor, ¿vale? ¿Acuerdas de amor? Sí.
Aunque ya no esté vigente, pero cosas que a lo mejor se quedaron inconclusas en ti. Pero, o sea, no entendí el color que a mí me guste o el color que Elige recuerde, los colores que que me recuerde a ella. tú quieras, los que tú quieras. Rata inmunda. Un ejemplo. Y toda la canción de Rata de los Patas. Por ejemplo. Es que tiene que poner, es como una forma de expresión. El arte es como una técnica que se ocupa en el área terapéutica para poder expresar. Entonces, por eso es lo que tú quieres poner. No hay algo adecuado, no hay algo correcto. No hay como tú lo sientas. Si ustedes deciden, no sé, a partir de rayones, es como lo quieren expresar, hago palitos, círculos, lo que quieran. No es, pues no estamos en clase de dibujo, no me copien. O sea, tengo que dibujar algo que me recuerde a ella, ¿no? Sí, ¿hago a ella o qué? Pues como he tenido un chico de pareja, pues. Ah, es cierto, o sea, cualquier dibujo que lo represente. Sí, por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo ahorita. Piensen, recuerden, imaginen algo que a lo mejor les dejó esa relación, que no han sanado, que dicen, ay, si esto no hubiera pasado, hoy no sería así, esto me duele, esto todavía, aunque a lo mejor ya no ande con él, todavía me sigue doliendo, o esto hace que no me pueda relacionar con alguien más. O sea, recuerden todas esas cosas que a lo mejor quieren dejar ir. Pero también escribimos. No, pueden dibujar, rayar lo que ustedes quieran, pero pueden poner frases como ustedes quieran. ¿Pueden agarrar más colores? Sí. ¿Negro no? Sí. A ver, se lo pongo. Déjame buscar en mi galería porque no me acuerdo. Incluso todo lo que quisieron decir lo voy a decir, lo que se viera, lo que sienten. Dime por qué la gente nos sonríe, por qué las armas en las manos, por qué los hombres malviven. Dime por qué los niños van matando, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños no viven. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que
Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Porque los vientos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque los árboles están solos. Porque las manos